Entonces, chiquillos, lo que vamos a hablar ahora, para ir adelantando un poquito y explicando un poquito, en el mundo colonial vamos a tocar algunos temas del mundo colonial. No vamos a abordar toda la colonia porque el tiempo no nos va a dar. Así que probablemente vamos a hablar sobre cómo se organizaba el Imperio Español y después algunos aspectos como la vida cotidiana en la colonia, la importancia de la hacienda en el mundo colonial, y estaríamos cerrando con los ciclos económicos del mundo colonial, ¿ya? Probablemente hoy día no vamos a alcanzar a ver todo y probablemente estemos terminando mañana, ¿ya? Listo, profe. Gracias. Ahí. Ya. Antes de entrar al tema, ¿cómo se organizó este Imperio Español? De hecho, aquí me faltó un signo de pregunta, error mío, no se preocupen. Todo parte desde Dios en la mentalidad de la época, chicos. Recuerden que estamos explicando algo de los 1500, de los 1600. Es evidente que parte de esta estructura en la actualidad no tiene sentido. Como que, por ejemplo, que Dios esté arriba. Se entiende hoy en día que el poder viene de las personas, nosotros, los seres humanos, delegamos el poder a una persona que elegimos para que nos gobierne. Eso se hace en las elecciones. Cuando yo voto por un candidato a presidente, alcalde, lo que sea, yo digo, yo quiero que esta persona me gobierne. ¿Por qué? Porque creo que es la más apta o es la menos mala. ¿Ya? En esta época, por eso estamos así. En esta época era Dios. Todo tiene una explicación divina. De hecho, la influencia de la iglesia era súper importante en esta época. ¿Ya? Dios era un ser todopoderoso que estaba arriba y él decía, yo quiero que la familia de los Hernández gobierne. Y la familia Hernández se convirtió en la gobernadora de Chile, por ejemplo. Bueno, en los reyes de España. Ejemplo. ¿Ya? Y este poder se traspasaba de generación en generación en la familia. Primero gobernaba el abuelo, después el padre, después me tocaba el poder a mí, después iba a pasar a mi hijo, a mi nieto, y así iba sistemáticamente. En el fondo era un poder heredado de generación en generación que podía durar siglos. ¿Ya? Estaba el rey, entonces estaba Dios, venía el rey y la familia real. ¿Ya? Este rey estableció dos instituciones que se encargaban de todo lo referido a América, que era esta nueva gran colonia que tenía España, que son el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Cada una de ellas tenía funciones específicas. El Consejo de Indias, que está acá abajito, era la institución preocupada de las colonias españolas. Esto fue mucho después que la del te diría que unos 50, 60 años después del fin de la Edad Media, ¿ya? Más o menos, para que tengan idea, unos 100 años. ¿Ya? El Consejo de Indias se preocupaba de todo lo referido al mundo americano. Leyes, que todo estuviese funcionando bien en América. ¿Está temblando? Tembló suavecito. Ahora tenemos el mejor sismógrafo del mundo, ¿cachai? Cuando esto se mueve, es que está temblando. Y si esta cuestión ya salta, tienen que arrancar. El Consejo de Indias se preocupaba de todo aquello referido a las colonias, ¿ya? Por ejemplo, a nivel judicial y de administración, ¿ya? Que las colonias funcionaran bien, que los indígenas estuviesen bien, qué gente iba, serían temas judiciales o temas, por ejemplo, de problemas con fronteras, con límites de tierra. También en la última instancia quien definía era el Consejo de Indias, ¿ya? El Consejo de Indias estaba en España, ¿ya? Estaba, si no me equivoco, en Sevilla, la ciudad de Sevilla. Y también está la Casa de Contratación. La Casa de Contratación se preocupaba solamente del ámbito económico. Es decir, todo producto que ingresara o saliera de las colonias americanas, sí o sí tenía que pasar por la Casa de Contratación. O sea, yo no podía como colonia española en América comerciar directamente, no sé, con Francia, con Reino Unido, con los Países Bajos. No podía comerciar con ellos. Tenía que obligatoriamente comerciar con España y que España me vendiera los productos. No existía en el fondo esa libertad de comercio, ¿ya? De hecho, inclusive, si las colonias estaban muy distantes, también había temas. Por ejemplo, Chile solamente podía comerciar con el Perú. ¿Por qué? Porque la Capitanía General de Chile estaba sometida al Virreinato del Perú. Por lo tanto, todo lo que yo quisiera comprar o vender legalmente, ojo con esto, legalmente tenía que pasar por Perú. Ahora, si lo compraba de contrabando en forma ilegal, ya era otro tema. Que de hecho era algo que se daba mucho en las colonias españolas en América, se daba mucho el tema del contrabando o las compras ilegales.
¿ya? Pero ahí tienen esta parte superior del esquema, ¿ya? Se entiende, ¿cierto? Está Dios, viene el rey, y del rey salen dos instituciones muy importantes. Hasta ahí, esto es lo más simple. Vamos a esperar ahí que... Javiera, ¿cierto? ¿O Valesca? Vale. Es que, chiquillos, con las mascarillas no los reconozco. Lo siento. Valesca. ¿Ya? Vamos a esperar que la Valesca termine y avanzamos. ¿No, chiquillos? Y que de ahí vienen como 3 diapositivas del Imperio Español explicándolo como parte por parte. Esto es un gran esquema que lo fuimos descomponiendo. Porque por un esquema acá gigante iba a ser demasiado pequeñito y no se iba a ver bien. ¿Qué sucede? Voy a sacar la foto. Dale. Vos dale. Dale nomás. No alcanza a salir la foto. ¿Me salió bien? No, yo justo tenía que usar la foto así con la mano para antes para molestar. Es que soy el tío regalón de ellos. De hecho, es que son los que más conocen, pues si los profes que escribieron en tercer nivel básico ya no está ninguno. Oh, soy el sobreviviente de ellos. No, mejor. Ya, vamos a avanzar. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿quiénes estaban encargados? Ya ronco bien. Tienes que estar más rápido para copiar por Ron, no es que me atrasáis. Le voy a sacar una foto. Ron, si quieres le sacas una foto. Se la manda al grupo. También, por si queda atrasado. ¿Ya? Profe, hay que escribir. Sí. De hecho, chiquillos, eso no se pregunta. Si estoy proyectando algo, hay que escribirlo. O avanzar lo más que se pueda. ¿Ya? Por si acaso, ese edificio que está ahí, que se ve, era el edificio original de la Casa de Contratación. Que hoy en día creo que es el archivo de Sevilla, para que se hagan una idea. Ese edificio tiene como 500 años. Bastante bonito. Ahora sí. Ya, perdón, juré que habéis terminado. Ya, ahora sí, saca la foto. Ahora bien, ¿qué pasaba en América, chiquillos? En América se formó esta idea de los virreinatos. ¿Qué es un virrey? Es una persona que está... Profe, ¿lo puedo poner de nuevo? Chiquillos, la mandaron al grupo, no me puedo trazar más, lo siento. Tienen que estar más rápido, sáltense el espacio y avanzan con esto. ¿Ya? El virreinato, chiquillos, era en el fondo una división del imperio donde se colocaba un virrey. El virrey, chiquillos, era una persona designada por el rey de España para gobernar este territorio. En el fondo era el delegado del rey. ¿Ya? En España, perdón, en América, perdón, originalmente existieron 2 grandes virreinatos, originalmente, que era el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, ¿ya? Pero en el siglo XVIII, es decir, en los 1700, aproximadamente 1750, 1770, por ahí aproximadamente, se dividieron en 4, ¿ya? En el fondo del virreinato de Nueva España, que es... Del virreinato de Nueva España surge el virreinato de Nueva Granada, que está acá. Y del virreinato del Perú surge el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? Y ahí estarían los 4 virreinatos que por lo general ustedes han conocido o escuchan hablar. ¿Ya? Que es Nueva España, Nueva Granada, el Perú y el Río de la Plata. ¿Ya? Por si acaso. De hecho, les digo, originalmente eran 2 y después se dividieron en 4. ¿Y por qué se dividieron en 4? Se dividieron, chiquillos, para que fueran más fáciles de administrar. La lógica acá es súper sencilla. Por ejemplo, piensen en esta sala. Esta sala llena de chiquillos, con 40 chiquillos, como estaba en 2019. ¿Es más fácil o más difícil que controlar que una sala como esta ahora? Es más fácil ahora porque tengo menos gente a cargo acá. En cambio, cuando tengo 40 chiquillos a cargo, es mucho más difícil porque es mucho el espacio que tengo que abarcar.
es mucha la gente que tengo que controlar. Acá eso disminuye, y eso lo hace, en teoría lo haría más eficiente, ¿ya? ¿Tiene sus problemas? Tiene sus problemas. De hecho, otro dato interesante, si se fijan, Chile, en este mapa, lo que es la Capitanía General de Chile, aparece como parte del Virreinato del Río de la Plata. Aparece en ese color. No aparece como parte del Virreinato del Perú. Y acá se ve una pequeña salida del mar, que era la salida del mar que tenía Bolivia originalmente, chiquillos. Porque sí, Bolivia tenía salida al mar. La tuvo, de hecho. Hasta que la perdió en la Guerra del Pacífico. Así que es verdad que ellos sí tuvieron alguna vez acceso al mar. Pero lo perdieron. Y en el amor y en la guerra todo se vale. Y perdiste, perdiste. Así que se dejen de llorar a la FIFA. ¿Ya? Ahí estaría. Chiquillos, ¿puedo avanzar? ¿O les falta todavía? Sí, pero que hay gente que está... No, Ya. Por favor, chiquillos, avancen. ¿Ya? No es necesario que lo hagan igual como lo hice yo, lo pueden hacer de forma mucho más simple, ¿ya? Por si acaso, por si se demoran... Yo sé que se demoran mucho intentando copiar lo que yo hice acá. Lo sé, porque los veo en clase muchas veces. Intentan hacer el esquema igual que yo. No lo hagan igual que yo, háganlo como a ustedes les sea más cómodo, ¿ya? Porque si no, evidentemente van a perder mucho tiempo, porque los esquemas toman tiempo de hacer. Ya, chiquillos, en un minutito más voy a cambiar la diapositiva. Y queda, son las 9:48 en mi teléfono, perdón, en mi teléfono, en mi reloj, 9:49 cambio. Para al menos poder dejar explicado los esquemas, este esquema, y ya en la próxima clase terminar con esto y presentarles la pregunta esencial de la semana 2. ¿Ya? De hecho, ¿qué tan que tengo que estar? No, si lo tomo con los punteros. De hecho, no sé ni tiene que estar cerca para marcar. Y nadie más así. Ya, chiquillos, vamos a avanzar. Bien, luego de estos virreinatos, ya, que eran esta máxima extensión, habían divisiones menores dentro del virreinato. Por ejemplo, están las capitanías generales y las audiencias. ¿Ya? La audiencia más famosa de América fue la audiencia de Charcas, que es gran parte de lo que hoy en día es la República Plurinacional de Bolivia. Lo que hoy en día es Bolivia, donde está nuestro amigo Evo. ¿Ya? Y las capitanías generales. Nos importan más estas porque era lo que fue Chile. Chile fue una capitanía general. Era una zona de frontera, de límite entre pueblos indígenas y el Imperio Español, o límite entre virreinatos. ¿Ya? Existieron muchas capitanías generales, siendo quizá la más famosa para nosotros Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque donde vivimos, además que Chile tuvo una particularidad. Cuenta el mito tradicional de que Chile estuvo en guerra por 300 años, lo cual es mentira. ¿Ya? Si bien Chile tuvo constantes enfrentamientos con los pueblos mapuches, el constante es muy entre comillas, porque podían pasar 40 años sin enfrentamientos y después volver a haber un enfrentamiento más potente. Por lo general eran pequeñas escaramuzas, de entro al terreno y te robo gente, sí, yo te robo gente a ti también, pero por lo general era una zona de mucho comercio, de intercambio cultural. De hecho, la gente que vivía en la frontera del río Biobío estaba acostumbrada a dialogar y a comerciar con el indígena. Y cambiaban productos, ¿ya? En un comienzo, claro, estaba el mito de que te cambiaban, no sé, por oro, plata por, en algunos pueblos indígenas, oro, plata por vidrio, por ejemplo, o por una canica, porque para ellos era interesante, era llamativo, era algo exótico, ¿ya? Pero en el caso chileno, por ejemplo, comerciaban alimentos, vestimentas, ¿ya? Cosas por el estilo. Esa imagen que lo coloqué ahí es para que se hagan una idea de pintura de 1900, ¿ya? Que muestra el comienzo de la expedición de Diego de Almagro hacia Chile, ¿ya? ¿Y por qué la coloqué? Porque a Chile se le llamó el Flandes indiano. Usted me dirá, ¿y qué es Flandes, profe? No lo he escuchado ni en pelea de perros a usted. Flandes hoy en día es una zona de Bélgica, la zona flamenca, que en esta época
era parte del Imperio Español, era de las posesiones del Imperio Español en los Países Bajos, lo que hoy en día conocemos como Holanda o Bélgica. Bueno, Holanda no, Países Bajos y Bélgica, porque Holanda es parte de los Países Bajos. Y fue una zona donde ocurrió la Guerra de los 80 años, un conflicto que duró por mucho tiempo en Europa, que fue para que los Países Bajos lograran su independencia de España. Debido a la similitud de los conflictos que habían en esta época, a Chile se le llamó el Flandes indiano porque era una zona de constante conflicto o enfrentamiento en un primer momento entre los españoles y los indígenas. Flandes porque era una zona de enfrentamiento, ¿no? Y Chile por eso se le llamó o fue considerado una capitanía general. Sé que dice FUER en vez de fue una capitanía general, no se preocupen, fue un error tipográfico mío, ¿no? ¿Puedo avanzar, chiquillos, o todavía no? Estoy esperando que me respondan los que están en forma remota, chiquillos. ¿Puedo avanzar? No, Ya, entonces apúrense para escribir. Ese es el María. Eres María, ¿cierto? ¿Cómo estás, María? escribiendo, Ah, tratando de apurarme porque usted va muy rápido, señor. me voy muy rápido, voy lento, mujer. Ya, pero de todas formas igual va a estar el material disponible, María, en todo caso. Compañera comparte la foto en el Ya. grupo. Igual compartieron la foto ahí por si quedan atrasados, chiquillos, ¿ya? Porque mi intención es terminar ojalá poder terminar el esquema, así que en un minutito más cambio de diapositiva. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir mientras tanto para ir rellenando el tiempo? ¿Qué más? No sé, no se me ocurre qué más decir. Durante esta semana, chiquillos, los muchachos del PIE les van a hacer la evaluación, esta típica evaluación que ustedes hacían todos los años, que van de esos test y cosas por el estilo. Esta semana se las van a realizar. No les puedo indicar la fecha exacta porque no la sé. Pero sí, esta semana, así que probablemente hay clases que no van a tener como tal en forma con el profe, sino que más bien va a ser que les tomen los tests que piden siempre los muchachos del PIE. Recuerden que eso es súper importante que ustedes lo desarrollen a conciencia porque nos permite saber en qué hay que ayudarlos, en qué tienen que mejorar y quién quizás requiere apoyo extra del programa de integración escolar, chiquillos. Así que, por favor, vengan ese día y los que no han venido y que están inscritos para venir en forma presencial y que pueden estar en forma virtual ahora, asistan esos días para que los muchachos puedan tomar la mayor cantidad de pruebas posibles, ¿ya? Ahora sí vamos a avanzar, chiquillos. Y aquí llegamos a la última diapositiva que quiero ver hoy día, ¿ya? Y con esto quizás terminaríamos por hoy día, que son los niveles inferiores de esta estructura imperial. Teníamos entonces la Capitanía General, la audiencia, y bajo ellos vienen los niveles inferiores, ¿ya? Donde está el cabildo, está el corregimiento y la Real Audiencia. El cabildo es el más fácil de todo. El cabildo colonial es exactamente lo mismo que la municipalidad actual. O sea, se llamaba incluso, la máxima autoridad se llamaba alcalde, igual que hoy el día de hoy, ¿ya? O sea, Quillota es una ciudad, tenía un cabildo. Era el cabildo de Quillota, donde estaba el alcalde y estaban todos los funcionarios municipales, ¿ya? Ese era el cabildo. Cabildo, ciudad. No hay más vuelta que darle al asunto. Se preocupaban del aseo de la ciudad, de que todo funcionara bien. Evidentemente, en esta época tenían también otras atribuciones. Por ejemplo, se preocupaban del control de precios, o sea, que en el fondo no se cobrara además por algún producto. Eran los encargados también de tener un alguacil en la ciudad, que cumplía el rol de la policía, tener un verdugo para hacer ejecuciones públicas y otras cosas también. Si yo tenía varios cabildos en un espacio, yo formaba un corregimiento. Un corregimiento es lo mismo que una provincia o una región hoy en día. O sea, eran un grupo de ciudades o de cabildos chiquitos, formaban un corregimiento y tenían un corregidor. Que el corregidor cumplía la función de intendente o gobernador provincial. Era la persona que estaba a cargo a un nivel superior de estos cabildos, ¿ya? Provincias. Corregimiento, provincia. Cabildo,
municipio. Y las reales audiencias, chiquillos, son tribunales de justicia. Ya, los tribunales de justicia en el mundo colonial son las reales audiencias. ¿Ok? O sea, viene siendo como los funcionarios del Poder Judicial en este caso. ¿Ya? Porque en esta época no existía un poder legislativo, no existía un congreso como tal, salvo en Inglaterra. Pero sí, se encargaban de la justicia y de dictar sentencia. De hecho, si yo no quedaba conforme con la sentencia en primera instancia, podía recurrir a otra audiencia superior, quizá la del país, y después la del virreinato. Y en el último caso, podía llegar al Consejo de Indias. O sea, había todo un sistema de instancias judiciales, pero la Real Audiencia eran los tribunales de justicia comunes y corrientes. ¿Ya? Donde me robó el ganado, vamos para la Real Audiencia, yo te lo robé, Real Audiencia, y él tenía que definir, era el juez. ¿Ya? Y de esa forma funcionaba o se estructuraba el imperio colonial español en América, chiquillos, ¿ya? Por temas de tiempo, nos quedan poco más de 2 minutitos, vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos. Si tienen dudas o preguntas, este es el momento de hacerlas, ¿ya?